Evangelio de Jesucristo, la paz. Qué hermoso. Y estos tres elementos, Priscila, la autora del libro, dice que son el uniforme del cristiano. Entonces, todos hemos visto, podemos distinguir a una persona que está vestida de blanco con una cofia, y bueno, si traes un chalequito azul, creo que trabaja en el Seguro Social. Si traes un chalequito verde, trabaja en otro lado. Cuando vemos a una persona así, ¿qué decimos que es? Es una enfermera, ¿verdad? Si trae una bata blanca y está vestido de blanco, un doctor. Si lo vemos con un casco y con una manguera para apagar el fuego, un bombero. A cada persona que tiene un uniforme lo podemos detectar, lo podemos ver y decimos, él es esto, porque vemos su uniforme. ¿Ustedes nos podrán ver por nuestro uniforme? Por estar vestidos con el cinturón de la verdad, por estar vestidos con la coraza de justicia, no de nuestra justicia, sino de la justicia que Jesús nos atribuye, y tenemos calzados los zapatos de la paz. Nos hemos vestido como cristianos. Cuando salimos a la calle, alguien nos podrá decir, miren, ahí va ese cristiano, porque está con la verdad de Dios, está con la justicia, ¿verdad? Que Jesús nos ha crucificado, y es una persona que está en paz, que predica el Evangelio de la paz. Eso es lo que nos dice Priscila, y cuando leí esta parte de que ese debería ser el uniforme del cristiano, dije, bueno, es difícil, ¿no? Porque cuando salimos a la calle y manejamos, se nos atraviesa alguien, a lo mejor se nos salen cosas que no convienen, ¿verdad? Cuando estamos en la fila, cuando queremos salir rápido, cuando nos dan, vamos a comprar algo y nos dan dinero de más, nos aprovechamos a lo mejor. Eso no es la verdad. Tenemos que vestirnos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y los zapatos de la paz. Sin embargo, cuando los soldados salían a batalla, no tenían que usar el casco, tenían que usar el escudo y tenían que usar la espada. Y el escudo, o sea, cuando nosotros también vayamos a la batalla, bueno, tenemos que estar con estos elementos, no nos podemos dejar por ahí. Y los otros elementos son el escudo de la fe, para poder apagar los dardos de fuego del enemigo, el casco o yelmo de la salvación, ¿sí? Para proteger la cabeza, ¿no? De los pensamientos y todo lo que está aquí adentro de nosotros. Y por último, y todos estos elementos hasta aquí son usados para defendernos, nada más. O sea, porque igual podemos atacar con el casco, pero tendríamos que quitárnoslo y darle con el casco a los demás, pero quedamos desprotegidos. O con el escudo, ¿sí? O con los zapatos, porque recuerden que dice que los zapatos eran con unos picos que entonces caminaban y fortalecían, no se podía caer tan fácil, no se resbalaba, ¿verdad? Con los zapatos de ahora. Yo me he resbalado mucho con los zapatos. Entonces, la única arma que podía ser para atacar es la espada. Y la espada dice que es la palabra de Dios. ¿Sí? La autora también hace mención sobre la palabra, sobre lo que significa, ¿verdad? En el griego hay tres palabras, dice que son tres palabras que se refieren a la palabra de Dios. Y la primera es grafé. De ahí viene lo de grafía, ¿verdad? La forma de las letras, ¿sí? Y dice que la grafé significa la palabra impresa, ¿sí? Entonces, si abrimos nuestras Biblias, aquí está la palabra, son los símbolos, la quinta dice, aquí está. Otra
Logos. Y el Logos es el mensaje de Dios. El Logos. Jesús es el Logos. El mensaje de Dios. Para referirse a Jesús, que es la palabra viva. Ahí lo podemos ver en Juan 1:1, ¿verdad? Y la última palabra de la que nos habla es rema, que quiere decir la manifestación de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos y les voy a leer Lucas 1:38. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Quiso decir conforme a tu rema, conforme a tu propósito en mi vida, conforme a tu palabra. Y el ángel se puede subrayar. Se refiere a la manifestación de Dios en la vida de María. Otro ejemplo es en Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, mas en tu rema echaré la red. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, ¿verdad?, en que Dios se manifiesta a través de su palabra. El domingo cantamos un himno muy bonito que se llama Santa Biblia para mí. Y rescaté una frase que dice: eres la infalible voz del Espíritu de Dios. La Biblia es la infalible, la que no falla, la infalible voz del Espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Y ahí les puse el versículo Hebreos 4:12, ¿verdad? ¿Que la pueden leer, por favor? Y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Esa palabra que es viva. Yo antes, cuando no seguía a Jesús, no entendía que era la palabra viva. ¿Cómo que viva? Pues viva porque quien la lee transforma su vida. Ahí está por qué es viva, porque transforma la vida, porque llega hasta el fondo del corazón y nos transforma. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y dice Efesios, donde nos está diciendo que nos visitamos con la armadura, que es la espada, ¿verdad? La espada que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa espada, los elementos anteriores eran para defendernos, pero la espada ahora es para atacar. ¿Cómo podemos atacar? Porque no era, bueno, para atacar y para defendernos, sirve para las dos cosas, ¿cierto? Para atacar, ¿y qué vamos a atacar? Bueno, ya quienes llevaron el curso saben de las estrategias del enemigo. Y se las voy a leer rápidamente. Dice: ¿de qué nos vamos a defender? De las estrategias del enemigo. ¿Sí? ¿Qué es una estrategia? Un plan, ¿verdad? Para ver cómo nos está atacando. El enemigo tiene estrategias. Y a veces nosotros estamos pensando que no existe el enemigo. O lo sobrevaloramos, ¿verdad? A veces vemos en todo al enemigo. O a veces decimos no existe. Bueno, tenemos que entender que sí existe el enemigo y que no está contento cuando venimos aquí. Entonces, las estrategias del enemigo es contra tu pasión por Cristo. Contra tu pasión por Cristo y su iglesia. Viviendo en un letargo, por ejemplo, sin servir al Señor,
¿Para qué voy a la iglesia? Pues cualquier pretexto, el mínimo. Ya no, ¿sí? El mínimo. Entonces, ahí está trabajando el enemigo contra nuestra pasión por Cristo y por su iglesia. En contra de nuestro interés, haciendo que apuntemos con nuestras armas al enemigo que no es el correcto, ¿no? Como decía hace un rato, por ejemplo, creemos que nuestro enemigo es los más cercanos, los que nos hacen enojar, ¿no? Es que es en mis hijos, en mi esposo, en el vecino. Bueno, ahí, en contra de tu identidad. El enemigo tiene estrategias en contra de nuestra identidad, haciéndonos ignorar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. El enemigo dice, ay, hijo de Dios, pues ni tan bueno que fuera, ¿no? Y todo lo que has hecho toda la vida, o todavía lo que sigues haciendo, estás luchando con él. Pero el enemigo se encarga de decirnos, no eres digno. Nos quita nuestra identidad que el Señor nos ha dado. En contra de tu familia, queriendo desintegrar la familia. Para lo poco que he leído acerca de los varones es que dicen que se dejan llevar mucho por la vista. Porque pasa una chica bonita y bueno, ahí, eso es un ataque del enemigo. ¿Sí? O las mujeres, no sé. ¿De verdad? No sé. Bueno, pero el enemigo está allí queriendo desintegrar la familia. ¿Sí? A lo mejor las chicas modernas que, ¿saben qué? Pues a lo mejor quiero ir a una fiesta, pero yo sola, ¿no? O sea, estaba escuchando el otro día que las familias de ahora son un poco diferentes a las de antes. Los jóvenes quieren vivir como si estuvieran casados, pero sin casarse. Los casados quieren vivir como si estuvieran solteros, yendo a una fiesta, el otro a otra fiesta. Quieren tener hijos, pero cuando tienen hijos, se salen como solteros, se van al cine, al baile, a la playa, y los hijos los dejan con los abuelitos o con quien se deje, ¿no? Entonces, así como que estamos viviendo cosas extrañas. Bueno, cuidado. Entonces, en contra de nuestra familia, en contra de su confianza, recordándonos todo lo que hacemos. Cuando hacemos algo que ha sucedido, ¿verdad? El enemigo está, ya viste, tan bueno que dices que eres, o lo que sea, y empezamos a perder confianza. En contra de tu llamado, aumentando el miedo, la preocupación, la ansiedad, haciendo que consideres la decisión de seguir a Dios muy arriesgada para ti. En contra de tu llamado, si Dios te ha llamado para seguirle, para servirle, y entonces el enemigo te empieza a poner dudas. Ay, es mucho. Ir domingo, ir miércoles, ir a los cursos, leer, lo que sea, es demasiado. Servir con los niños es demasiado. Es muy arriesgado. Con los jóvenes o en el área que nos toque. Estar limpiando la cocina, que cansancio, ¿verdad? Luego llegan y la ensucian y bueno. Ahí está. En contra de tu pureza, tratando de tentarnos hacia algunos pecados, hacia lo que más cada uno de nosotros tendemos a eso, ¿verdad? Y hay pecados que nos atraen a unos de una forma y a otros de otra. Entonces, cuidado. En contra de tu quietud y tu satisfacción. A veces no estamos conformes con la casa que tenemos, con el coche que tenemos, con la ropa que tenemos, los zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos allí, ¿verdad?, en contra de nuestra quietud y nuestra satisfacción, pensando cómo podemos cambiar la casa, la sala, los muebles, los zapatos, lo que sea, nuestra debilidad. Cada uno tiene su propia debilidad. En contra de tu corazón, Él usa cada oportunidad que tiene para mantener las viejas heridas en tu mente. ¿Sí? Cuando ves a una persona que no veías mucho, me imagino, cuando uno ve a una persona que no veía hace mucho, pero que ay, cómo me lastimó, cómo, entonces te abren esas heridas, también sobre ellos trabaja Satanás. En contra de las relaciones personales, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y, ay, la hermana no me saludó,
No, a veces que, no sé, uno lo que piensa, ¿verdad? Empieza a interrumpir, a desanimarnos para venir aquí, porque Satanás, que es el enemigo, no está contento con que nosotros sigamos. Ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Y entonces nos empieza a atacar por todas nuestras debilidades. Todos los seres humanos tenemos debilidades. Bueno, yo creo que sí. Todos. Jesús fue tentado por Satanás. Nosotros también somos tentados por Satanás, pero Jesús no pecó y nos dio ejemplo, ¿sí? Él nos dio ejemplo de cómo ser tentado y superar la tentación. Pero Jesús sacó la espada cuando lo tentaron. Recuerdan que se fue al desierto y lo tentaron 3 veces. Jesús sacó la espada. Bueno, eso no dice la Biblia, pero sí dice que sacó la palabra de Dios y dijo, escrito está. Escrito está. Es decir, sacó la espada que es la palabra de Dios. Y con eso, ¿sí?, pudo defenderse del enemigo. Para poder salir de la tentación sin pecar. Entonces, allí nosotros es como, con ese ejemplo, ¿verdad?, que nos dio nuestro Señor Jesucristo, con ese mismo ejemplo nosotros, por eso es importante tener la palabra aquí, ¿sí? Aprenderla, memorizarla, para que cuando la necesitemos hagamos nuestra espada. Dice, la espada es la palabra de Dios. No crean que voy a usar la espada, voy a darle de bibliazos, por ejemplo, a mi hijo que se porta mal, o a mi esposo. No se trata de eso, sino de sacar palabras, ¿sí?, de Dios, mensaje de Dios, y que Dios se manifieste a través de esa palabra en cada uno de nosotros. Tenemos que guardar nuestro corazón. En esta época hay muchas predicaciones por internet, muchas. Y cuando dicen alguna persona, no, yo estoy escuchando alguna predicación por internet y estoy escuchando unos cantos por internet, uno dice, pero da miedo, un poco de miedo, ¿no lo han pensado? ¿Qué está escuchando? Porque hay, pues se dicen cosas, la verdad, muy raras a veces. Podemos caer en engaños. Entonces no hay como ir a la palabra, a leer, a venir, porque a veces ciertamente pues no nos queda claro, pero cuando venimos y el Señor se manifiesta a través de una predicación, es como podemos entender qué es lo que Él nos quiere decir. Y entonces nos queda claro cómo podemos usar esa espada, cómo podemos defendernos. Hasta ahorita estamos defendiendo, ¿sí? Ajá. ¿Cómo podemos defendernos? Cuando nos invitan a cosas que no edifican. Yo no sé a los hombres a que nos invitan, pero si hay cosas a las que no los edifican, o a las mujeres, ¿verdad? Dicen que hay, que no hay, no sé, reuniones donde se ve, se fuma, donde, no sé, mil cosas. O donde se cuentan chismes, ya no lo veíamos así tan lejos, donde empiezan a contarse chismitos y hablar mal de otras personas. Ahí, ¿verdad? Ahí también debemos usar la palabra, ¿verdad? Debemos sacar nuestra espada y defendernos. No tenemos que caer en ello. Cuando se dice mentiras, cuando se comete adulterio, cuando somos soberbios, todo esto, la Biblia nos advierte del peligro y de las consecuencias de caer en estas tentaciones. Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos protege. Nos dice, mira, si te vas por este camino, te va a pasar esto o así. Entonces, nos podemos defender mediante la palabra de Dios. Dios sabe, Dios debe ser la prioridad en los cristianos. Tenemos que memorizar su palabra para estar siempre atentos para defendernos. No tenemos que caer, ¿verdad? Les hablaba del internet. En el internet hay muchos falsos maestros, ¿cierto? Y ya la Biblia, en 2 de Pedro 2:1, allí ya nos lo dijo, va a haber falsos maestros, va a haber falsos hermanos, también, ¿verdad? Nos dice en
Segunda de Corintios 11:26 nos habla de los peligros entre falsos hermanos. Entonces, tenemos que estar atentísimos en la palabra para protegernos. La espada también nos sirve para atacar. Pero, ¿cómo vamos a atacar? Porque les decía, no vamos a agarrar la Biblia al que nos toca, al que nos cae mal, o al que nos hizo algo. No se trata de eso. ¿Sí han escuchado a alguien que dice, ay, yo no tengo bibliazos? Yo tenía, cuando era joven, tenía 2 hermanitos, mis hermanos carnales, que daban bibliazos. Y yo decía, bueno, pues no me convencieron con eso. Y al contrario me iba, ¿no? Yo pensaba que ellos me tenían que convencer. Pero no. Entonces, no se trata de sino cómo podemos atacar al enemigo. Esto no se trata de ir a buscar al enemigo, porque ustedes saben que hay algunas iglesias donde van a luchar contra el enemigo. Y buscan a Satanás, al enemigo, y quieren luchar y lo quieren sacar de todas las personas. Bueno, eso lo he escuchado, ¿no? Sino que no se trata tampoco de eso. Luchar contra el enemigo, ¿verdad? Es tratando de vivir, o, bueno, mi hermana dice, no, es que no digas tratarlo, tienes que hacerlo. Bueno, hay que hacerlo. De vivir una vida abundante. Eso es atacar al enemigo, como les decía, si estamos aquí, el enemigo no está contento. Estamos enfrentando, ¿cierto? ¿Creen que sí estamos enfrentando al venir aquí? Una forma de usar la espada es predicando la palabra de Dios. A los que llevan una vida desordenada, esta es una verdadera guerra con Satanás. Yo creo que todos conocemos a alguien que lleva una vida desordenada. Y esa persona, pues es de Satanás, ¿verdad? A veces no le podemos decir, oye, tú eres de Satanás, por eso lo que no lo tengo. No lo puse, pero bueno, cuando uno no es de Cristo, es de Satanás, ¿sí? Entonces, pero uno no le puede predicar, oye, ¿sabes qué? Que tú eres hijo del diablo. Pues nos van a mandar directo, ¿verdad? Entonces no se trata de atacar así tampoco, pero hay gente que así lo hace. Llegan y te dicen, te vas al infierno y así, ¿no? Entonces, pues no. Sino de predicar la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas de la paz. Ajá. Aquellos que viven una vida desordenada, les decía, ustedes conocen a algún vecino, algún amigo que está viviendo una vida desordenada, hay que orar por él. Y entonces ahí estamos atacando al enemigo. Hay que orar y decirle, mira, la Biblia dice esto, no sé, cada uno con sus palabras, como pueda, hay que pedirle luz al Señor para que nos lleve sobre eso. Ahí estamos atacando al enemigo. El enemigo no va a estar contento con que nosotros le hablemos a otros de la verdad de Dios. No va a estar contento con que nosotros tratemos de rescatar esa vida. Bueno, no nosotros, pero que seamos el instrumento para rescatar esa vida. Satanás no va a estar contento. Como que ya me está dando miedo ir a hacer eso porque estoy tentando a Satanás, porque estoy metiéndome en problemas con el enemigo, ¿cierto? Porque voy y lo voy a hacer enojar cuando voy a predicar, cuando hago cuando oro por los que no conocen a Dios, cuando oro por mis hijos, bueno, ahora ya son grandes, pero cuando eran chicos, para instruirlos en la palabra, para que ellos, darles un buen ejemplo, todo eso Satanás no está contento, entonces él va a querer atacarlos. Y eso, si uno no, voy a terminar con algo, pero si uno no piensa en que Dios está con nosotros, sí daría miedo, ¿no? Pero no debemos tener miedo. Hay que instruir a nuestros hijos en su palabra y disciplinarlos, no dejarlos que hagan lo que ellos quieran, mientras somos los responsables. Esto lo remarqué porque pues mis hijos ya están grandes y pues van a decir, ay, todavía tiene sus hijos, pero ya, son grandes. Pero mientras somos responsables, ¿verdad? Disciplinar a nuestros hijos.
hijos, darles ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Cuando ya son adolescentes los chicos, ¿verdad? Entonces ya vamos al templo porque pues uno ya no nos aguanta, porque ya están para reventar, pues vamos al templo, no, pues no. Y pues hay que orar por mi hijo y así, ¿verdad? Si ellos no tienen una instrucción sobre el conocimiento de Dios, son presa fácil de Satanás, son presa fácil del enemigo. Y así, con toda la instrucción, con todo el ejemplo, ¿verdad? A veces se nos escapa. Pero si no hay instrucción, seguro que no. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Satanás con esto no va a estar contento. Aquí lo estamos enfrentando. Obedecer también, obedecer a Dios también es atacar al enemigo. No va a estar contento porque uno obedece, uno le sigue, uno le sirve. La verdad, aquí, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que reconozcamos el pecado y no lo maquillemos porque está de moda. Ahora hay muchas cosas, hay mucha permisividad. A los jóvenes se les permiten muchas cosas, a los niños se les permite que le den patadas a los papás, que digan groserías a los papás. Me acuerdo cuando era chica, voy a contar algo mucho. Cuando era chica, mis hijos, cuando íbamos de visita con mis suegros, y saludas a tu abuelita y a tu abuelita, y les das besos, y les dices, abuelita, ¿cómo están?, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mis suegros, hola, ¿cómo estás? Y ya, nos íbamos. Y así fueron por muchos años, porque mis hijos fueron los únicos durante mucho tiempo. Pero ya nace el siguiente pequeño, y llega, y el niño era muy gracioso, decía muchas groserías. Entonces llega con la abuelita y le dice, hola, y le decía groserías, y todos se reían. Y decía, wow, creo que me equivoqué. Pero ciertamente, no se le está inculcando el respeto. No sé si ustedes han encontrado niños así, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que están de moda. Dejar a los niños que hagan lo que sea. Son presa fácil del mundo. Si uno no le marca límites a los niños y a los jóvenes, es como caminar en el desierto y no saber a dónde uno va. Hay que darles línea, hay que marcarles el camino, hay que ponerles límites. Y esto con el ejemplo. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros obedecemos a Dios, ellos van a saber cómo obedecer. ¿Y qué vamos a obedecer? Pues lo que está en la palabra. Bueno, para terminar, hacer guerra contra el enemigo es orar, predicar, obedecer, vivir en la verdad, hacer justicia, predicar la paz, ser servidores de Dios, vivir en armonía, ayudar al necesitado. Todas estas actitudes Satanás no las quiere, pero todas estas actitudes nos hacen ser seguidores de Cristo, y no las podemos hacer por nosotros mismos, solamente con la ayuda de Dios. Y para que se nos quite ese miedo de que cuando hagamos algo, ¿verdad?, algo de acuerdo a la voluntad de Dios, sabemos que estamos atacando al enemigo y que él puede atacarnos, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, primero de Juan 4:4, este verso es muy, muy hermoso para que no nos dé miedo de atacar al enemigo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, a quienes no confiesan a Jesucristo. Otra vez: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? ¿Debemos tener miedo?
Pero no se trata de ir a buscar a Satanás y hacer ritos satánicos o no sé cómo lo harán, porque yo he escuchado que hay reuniones de desesperación y que atacar al enemigo y todo eso. No se trata de eso. Se trata de desesperar. Y con eso estamos atacando al enemigo. Y no debemos tener miedo, ¿sí? Porque nosotros somos de Dios. ¿Entienden? Amén. Que Dios les bendiga.